Bienvenidos a esto que es el conversatorio, los grandes problemas nacionales, hoy observando el tema de salud. El Centro de Estudios Parlamentarios de la Secretaría Académica de la Universidad Autónoma y su director, el maestro Abraham Nuncio, les dan la bienvenida. El maestro estaría presente el día de hoy, pero ha tenido algunos pequeños problemas de salud, entonces es posible que se conecte, pero no estaría participando, simplemente escuchando. Igual le enviamos un saludo y esperamos que se recupere satisfactoriamente. Hoy comenzamos con lo que es el tema de salud y para eso tenemos a dos invitados que son la diputada Jessica Elodia Martínez Martínez, que es coordinadora de la bancada de Morena en el Congreso del Estado de Nuevo León, y el doctor Jesús Anser, que fue rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Para comenzar, le voy a dar la palabra a la diputada. Adelante, diputada. Sí, muchas gracias. Bueno, yo quisiera iniciar presentándome. Mi nombre es Jessica Martínez. Yo soy química de profesión. Soy química, bacterióloga, parasitóloga, egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León y trabajadora del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y ahorita pues con licencia porque estoy como diputada local ahí en el Congreso de Nuevo León. Y bueno, mi participación va a ser en el sentido de los grandes problemas que tiene el sistema de salud en cuanto al presupuesto. Sabemos que ahorita estamos enfrentando la pandemia de COVID, que se está llevando gran parte, o se llevó el año pasado y gran parte del presupuesto, y que además unas de las enfermedades más comunes de nuestro país son comorbilidades de este virus que nos vino a afectar a todas y a todos. Una de las enfermedades más comunes y que además lamentablemente está en crecimiento es la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 también se presenta y es por cuestiones genéticas, pero es tan solo el 5% aproximadamente de los casos de diabetes. La gran mayoría es la diabetes tipo 2, que está un poco más relacionada a la dieta, a la falta de ejercicio y algunas cuestiones genéticas también. En América Latina se presenta mucho, pero nuestro país está en los primeros lugares a nivel mundial con esta afectación, que realmente se lleva gran parte del presupuesto. En mi caso, pues me tocó ser jefa de laboratorio y ahí me daba cuenta que la mayoría de nuestros programas están enfocados a diagnosticar a tiempo esta enfermedad y además de tener el control y el seguimiento. Porque uno de los grandes problemas también es que la diabetes, además de que está creciendo, lo complica la situación de salud de las personas y terminan muchas de las personas con algún tipo de incapacidad, ya sea de movilidad, al perder alguna extremidad, lamentablemente, los casos más pesados, más extremos, pero también está la retinopatía que va dañando la visión y ahí también se presentan incapacidades y lamentablemente es algo de lo más grave en cuanto a las enfermedades no transmisibles de nuestro país. También podríamos hablar de cáncer, que en realidad está en crecimiento. Por ejemplo, el cáncer de mama en el estado de Nuevo León es de lo que más resalta. También está relacionado a problemas de sobrepeso y aquí pues tenemos nosotros que tener mucho cuidado para que no se malentienda. Últimamente se habla mucho de gordofobia y quiero ser muy clara que no es esta la intención, sino sí decir que lamentablemente el sobrepeso, la acumulación de grasa, sí de forma libera, digamos, algunas hormonas que afectan y que hacen más probable el cáncer de mama en las mujeres. También tenemos problemas como hipertensión y cardiopatías relacionadas también
a la dieta, a la falta de ejercicio, pero también hay un problema grave de tabaquismo porque muchos adolescentes, muchas y muchos adolescentes están teniendo relación con el tabaco a edad muy temprana, incluso desde los 12 años está registrado que ya tienen acceso, aunque está prohibido en nuestras leyes. Eso en cuanto a las enfermedades no transmisibles, que realmente son las que más han estado creciendo, digamos, sin control. Hay muchos programas para diagnosticar la diabetes, hay mucha información sobre la dieta que tenemos que llevar, pero lamentablemente aún continúa avanzando estas enfermedades no transmisibles. Y dentro de las enfermedades transmisibles, creo que los grandes retos es frenar los casos de VIH. En 2019, en el estado de Nuevo León aumentó un 49%. También los casos de tuberculosis. La tuberculosis es endémica de nuestro estado, se presenta mucho y muchos de los pacientes incluso no se dan cuenta hasta muy avanzada ya la enfermedad. Y pues también yo creo que ahora, después de la pandemia, de haber estado en cuarentena, de haber estado recluidos, más la pérdida de empleos y algunos alumnos hasta la escuela, creo que vamos a tener un poco más de problemas de salud mental y que ahí sí se tiene que hacer un gran esfuerzo para poder dar atención a todas las personas que en este momento tienen algún problema de depresión o están preocupados desde el punto de vista económico. Esperamos que se detenga esta pandemia del COVID y que así sea posible que las personas estén menos tensas, menos preocupadas y sobre todo que no caigan en estado de depresión. Creo que esto es lo más grande, los retos más grandes. Se han hecho avances. Por ejemplo, ahora con el INSABI se fortalecieron 472 hospitales de todo el país, pero sabemos que hace falta todavía que llegue la atención médica a todos los rincones y que todavía existe mucha desigualdad en materia de salud. A lo mejor no nos damos cuenta cuando estamos en una metrópoli tan grande como la de Nuevo León, pero al sur del estado sí hay bastantes dificultades de atención de salud. Creo que pues escuchamos al, al doctor Anser, si gustan, y ahorita ya seguimos con comentarios o preguntas. Gracias. Muchas gracias, diputada. Bueno, vamos a darle la bienvenida también al doctor Anser. El doctor Anser, Jesús Anser Rodríguez, es egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León, como médico cirujano y partero con especialización en anatomía patológica en el Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González de la Universidad Autónoma de Nuevo León y doctorado en medicina por la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León y también doctorado en anatomía patológica por la Universidad Autónoma de Madrid en España. Fungió como subdirector y director de la Facultad de Medicina y Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González de la Universidad Autónoma de Nuevo León, secretario general de la Universidad Autónoma de Nuevo León y rector de la misma para el periodo 2009-2015. Posteriormente tuvo a su cargo a nivel federal la Secretaría del Consejo de Salubridad General y actualmente es el director del Centro de Investigación y Desarrollo en Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Nuevo León e integrante de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Cancerología y miembro del Consejo Técnico de Participación Ciudadana para las Personas Adultas Mayores, así como del Consejo Científico ATSO Pharma en México. Bienvenido, doctor. Muchas gracias.
Bueno, al parecer hay problemas técnicos ahí con la conexión del doctor con los audios, pero ahorita lo resolvemos. ¿Ya está? ¿Ya estoy? Ahora sí, ya. Es que no tenía acceso, pero ya tengo acceso. Pues me da mucho gusto saludarlos. Agradezco infinitamente al maestro Abraham Nuncio, quien me invitó a formar parte de esta presentación, junto con la diputada Jessica Martínez. Me da mucho gusto estar aquí con ella, con la parte representativa de Morena, pero como diputada muy importante para los temas de salud en el Estado. Y obviamente en forma muy completa, pues el tema de salud es muy amplio. Yo diría que en el tema de salud tendríamos que plantearnos dónde está México, qué pasó con la pandemia y hacia dónde vamos. Si pasáramos a analizar el tema de salud, México tiene una población de 126 millones de personas. El 49% son hombres y el 51% son mujeres. Nuestro sistema de salud está subdividido por el IMSS, Instituto Mexicano de Seguro Social, por el ISSSTE, Trabajadores del Estado, por la Secretaría de Salud, que es la rectora, por los sistemas de salud estatales, que son muy importantes, y complementario a través del sistema del DIF, a través de la SEDENA y la CEMAR, que son otra sección también importante. Y un tema también que ayuda son los famosos DIF o las instituciones que dependen de los estados y federal para el tema general en atención a los niños. Nuestro país, lamentablemente, con todos estos sistemas, aún así, solamente cubre el 76% de los servicios de salud universal. Quiere decir que 42 millones de mexicanos tienen poco acceso a los servicios de salud. Los servicios de salud en nuestro país, como lo mencionó la diputada, pues tienen también en forma muy importante el poco acceso. Un servicio de salud eficiente debe ser incluyente, equitativo y accesible para que podamos hablar de un sistema de salud eficiente. Y en nuestro país hay varios Méxicos, los del norte, los del centro y los del sur, y en cada uno de ellos se manifiesta pues las deficiencias naturales que acabo de mencionar. Nuestra población, que son 126 millones, tiene otro efecto importante. De 0 a 14 años, 25%. De 15 a 64, 66%. Y esto es importante porque la población de 0 a 17 años, que era la joven, bajó del censo anterior al censo actual, de 35 a 30%. Pero aumentó la población como yo del adulto mayor. Y ahorita somos en total 14 millones arriba de 60 años, esperando que para el año 2030 podamos ser aproximadamente otros 8 millones más y para el año 2050 se duplique la cantidad de adulto mayor. Y esos temas de población, esos temas de inequidad y esos temas en generales, pues se traducen en programas que tienen que tomarse en cuenta, en donde además de la salud, se tiene que tomar medio ambiente, se tiene que tomar agua potable, se tiene que tomar el proceso de educación, que es muy importante, y esto hace que nuestro país tenga un reto muy alto en salud. Nuestra esperanza de vida aún es buena. Tenemos una esperanza de vida de la mujer de 77 años y del hombre de 71, con una esperanza saludable en la mujer de 69 y del hombre 68, lo cual es bueno. Saludable es que sí, no tengamos ningún problema y que podamos pues, actuar de la mejor manera. Tomando en cuenta esto y tomando en cuenta temas específicos, nuestro país en este mundo tan grande tiene un problema muy serio y ahorita hablaré de cada una de las poblaciones, pero primero hablaré del tema más importante. Tenemos un problema con las enfermedades crónicas que son no transmisibles, como lo mencionó la diputada, como son las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, obviamente el cáncer, que son fundamentales. Y el tema importante de ahí es el tema educativo,
para la prevención y el tema que queremos. Pero independientemente de eso, con números reales, la diabetes representa en nuestro país aproximadamente 8 millones de mexicanos. Representa dentro de la edad de 20 a 69 años una incidencia del 10%. Colocado a nivel mundial, México tiene el sexto lugar mundial de diabetes y en Latinoamérica el segundo lugar de diabetes. Pero además tenemos una población no diagnosticada, 2 millones de mexicanos que tienen diabetes. Imagínense el tamaño del problema. Luego a eso, como ya lo mencionó también ella, y es muy cierto, las complicaciones. El problema de la ceguera que tenemos, obviamente, por el problema de la parte de daño de la retina, la retinopatía, que es húmeda y da, obviamente, ceguera. La parte de hipertensión, la parte de daño renal. Tenemos un problema muy serio. Tenemos un alto índice de insuficiencia renal. No podemos dar atención con las hemodiálisis. Así pongamos 10, 50, 100, no vamos a poder porque la base es la diabetes. Y mientras no controlemos y no vayamos al punto, los pacientes seguirán llegando a la insuficiencia renal y muy probablemente a la muerte, porque ahí el único tratamiento es hemodiálisis y hacerle un trasplante, que ese es otro programa muy importante que poco a poco se está activando. Y obviamente el otro tema pues son las amputaciones. ¿Qué da todo eso? Incapacidades. ¿Qué da sobre eso? Costo operativo. ¿Qué da sobre eso? Impacto económico. Más el costo, estamos hablando de un problema muy serio, pero a eso le sumamos obesidad y sobrepeso. Entonces ya tenemos un volumen de patologías integradas como enfermedades crónico-degenerativas muy severas. Y la obesidad todavía es más grave. Somos el segundo lugar mundial en adultos y somos el cuarto mundial en niños. Imagínense la situación. Y cuando unos papás tienen sobrepeso, los niños tienen 30-40% de posibilidades de tener sobrepeso. Entonces ahí tenemos una bomba que ya explotó. Ya no es una bomba de tiempo, ya explotó. Y esta bomba de tiempo que ya explotó ha hecho que la diabetes sea considerada también una emergencia nacional. Como lo dijo la diputada, pues no hay dinero que alcance. Tenemos que entrar en los procesos de prevención, los procesos de educación que van de la mano, no solamente con los problemas propios de alimentación, sino de la cultura propia del cuidado, la actividad física, el proceso natural del chequeo, el proceso que debemos de tener ante una situación como la que acabo de mencionar. Y el cáncer, que es otra parte importante, pues es un tema fundamental. En los niños es la segunda causa de muerte en forma general. Y esta causa de muerte hace que cada 4 horas, cada 4 horas, sí, muere un niño con cáncer en el país. Y eso se debe, importante, pues a que no tenemos los mecanismos de diagnóstico, no tenemos los mecanismos de tratamiento en forma completa, y eso también ocasiona un problema porque es una población muy sensible. Los cánceres más frecuentes de los niños son las leucemias, los tumores cerebrales y los linfomas, que son tumores relacionados con la médula, con los ganglios linfáticos y con el sistema cerebral. Como ven, estamos hablando de temas en especial y no he entrado al tema grandote de la pandemia, porque esa es otra bomba que ya explotó también. Si vamos a ponerlos por áreas de edad, todos los sistemas de salud tienen que atender las formas prioritarias. En este caso, nuestro país atendió una forma prioritaria que se llama las enfermedades emergentes. En las enfermedades emergentes lo tuvimos con la influenza en su momento, fue atendida. Lo tuvimos con el dengue, lo atendemos, porque son enfermedades emergentes. Y ahora el COVID, que es una enfermedad emergente, que es una enfermedad grave. Y esta enfermedad, aunado con lo que acabo de decir, de todas las enfermedades crónico-degenerativas, con el problema de la alimentación, con el problema del sobrepeso, con las comorbilidades, nos dio una potencia extraordinaria para tener lo que no queríamos tener. Una pandemia con un número muy grande de muertos, una pandemia muy grande con el número de casos. Nuestro México, para que tengan una idea, tiene 3.8 millones de casos y tiene 293,000 muertes oficiales. Pero si sumamos las relacionadas con diabetes más lo demás, muy probablemente dupliquemos esa cifra. Eso nos representa un daño que nos coloca en el 4º lugar del mundo por muertes de COVID. Y en el 15º
como un número de casos. En el mundo hay 259 millones y 5 millones y 170 mil muertos aproximadamente. Entonces, este tema que estamos mencionando es el tema que ahorita tenemos que atender. Todo lo que dije es el proceso que sigue una vez que podamos atender a la pandemia. Las enfermedades crónicas, las que acabo de mencionar, las enfermedades emergentes que se vayan presentando. ¿Qué se está haciendo para la pandemia? Obviamente, el tema más importante es la vacunación. No hay más que un proceso de vacunación. Nuestro estado es privilegiado. Tenemos cultura, tenemos una parte legislativa fuerte que lucha, una parte de salud integrada, tenemos un consejo de salud, tenemos instituciones como la universidad, el tecnológico, la UDEM y todas las universidades que nos permiten estar en un proceso de educación. Gracias a eso puedo decir al día de hoy que 8 de cada 10 nuevoleoneses están vacunados. Imagínense llegar a esa cifra. La OMS pedía que estuvieran el 50% para diciembre. Nosotros vamos en el 80%. Creo que eso es un dato muy importante y se debe a la constancia y al trabajo que se hizo en la vacunación. México en general ha aplicado 131 millones de vacunas. En todo el país representan más o menos como 49.9% de vacunados. Estamos cerquita de lo que la OMS nos dio, nosotros, pero hay otros países que no, como África, y ahí es donde se presentan ahora los nuevos cambios y mutantes, y esos son los que pueden volver a cambiar la famosa tercera ola. Pero me vuelvo aquí a México. El COVID. El COVID nos llega y nos cambia todo el panorama de salud. Tuvimos que reconvertir todo el salud, ustedes saben. Los hospitales ya no atendían pacientes para cirugías selectivas, los pacientes con diabetes eran marginados, los pacientes con cáncer también, hasta donde se podía. ¿Por qué? Porque estábamos sobresaturados. Cambiamos camas, pusimos ventiladores, insumos, todo lo que eso significaba, con una parte importante, se suma la sociedad, se suman a todos, y podemos decir que se atendieron hasta donde fue posible, posiblemente pudiera haber otro esfuerzo, no quiero hablar de más y de menos, simplemente que debimos y debemos ahorita no bajar la guardia, debemos de seguir con la vacunación, debemos de seguir con las medidas preventivas que todavía no se acaban y seguir con el proceso. Vienen ya los medicamentos contra el COVID, se los adelanto, eso va a ayudar mucho. El de Pfizer está ya aprobado, es una pildorita que se les da a los pacientes en los primeros 5 días y el impacto es bien alto. Generalmente esos pacientes ahorita es el 85 a 90% no les va mal. Entonces ya tenemos algo más y eso es el beneficio, que esa es otra parte importante. La pandemia nos dio la esperanza a través del desarrollo biotecnológico en todo el mundo, incluso en nuestro país. Estamos en proceso de tener nuestra propia vacuna, la vacuna Patria, ya está casi lista y va a salir ahora en enero o en febrero. Y eso va a ser enorme porque nos va a ayudar al futuro a llegar a controlar. Y eso se da porque las instituciones de este país, como las universidades y las instituciones en general, están preparadas para poderlo hacer. Entonces, buenas noticias para el COVID. Tenemos la pildorita ya casi lista. Tenemos el proceso de las vacunas que están funcionando. Y ahora lo que tenemos que hacer, que ese es otro tema importante del COVID y como un tema ya también de problema, son las secuelas del COVID. Nosotros nos dedicamos al paciente y luego paciente lo dábamos de alta, pero ahora vemos que el paciente con COVID, que estuvo internado, trae una serie de secuelas. No es inocuo, da daño y ahora causa problemas en los pulmones al causar cicatrices. Da problemas cardiovasculares, da que el corazón esté en forma irregular. Da problemas de coagulación, muy importante, es un tema fundamental, microtrombitos que produce, incluso miocarditis. En riñón da insuficiencia renal, en hígado da insuficiencia hepática, en cerebro también lo afecta, da accidentes cerebrovasculares y crisis convulsivas. La pérdida del olfato y el gusto que se manifiesta y se está quedando permanente. Y un tema importante que no se ha manejado, los problemas depresivos, la ansiedad en forma completa y la falta de atención psicológica que se tendrá que dar. Y un tema también, la movilidad a la atrofia de la masa muscular. Esto está haciendo que ahora tengamos protocolos por post-COVID, es decir, pacientes que manifiestan casos severos. Entonces, también ahora tenemos que tener dinero para poder con esos pacientes. Entonces, la pandemia, en forma general,
nos dio un mundo y un cambio al dejar a lo que era la medicina que estaba ya en proceso desde el punto de vista de salud pública, y tuvimos que revertir. Y ahorita que estamos aquí, lo que tenemos que hacer es cuidarnos. Y en el resto de los sistemas de salud pública, pues tendrán que seguirse, volver otra vez, desde el embarazo, desde los niños al nacer con sus tamices metabólicos que checan los parámetros que se llaman patologías metabólicas, que ahora las puedes detectar a los 30 días y eso se cura y se toman 40 parámetros, por mencionar algo. Luego la vacunación de los niños, que ahora tenemos que incluir COVID, porque ya a partir de los próximos, pues el COVID se va a quedar, y al quedarse tendrá que haber una vacunación en forma secuencial. Luego en los adolescentes, fundamentalmente, tenemos que atender temas de su propio desarrollo, educación sexual. Tenemos un alto índice de embarazo en adolescentes. Ahora con la pandemia tuvimos casi 400,000 embarazos en adolescentes. Y tenemos el problema de drogadicción, que incluye tabaquismo y que incluye alcoholismo en los adolescentes. Entonces, tenemos que atender. Y luego después va creciendo el tema. Pasamos a los adultos, pues ya vienen los estados propios y luego la degeneración del cuerpo, los estados de cáncer, la mujer la mamografía, el chequeo, etcétera, el hombre la próstata, etcétera. Y así, conforme se va presentando, y el adulto mayor, pues tendrá que entrar ya en un concepto también. Están los cuidados a largo plazo, que son muy importantes para el paciente de adulto mayor, que están aprobados. Yo fui secretario del Consejo de Salubridad, es el órgano máximo del país, que está por encima del sistema de salud, porque están los sistemas de salud de los estados, la Secretaría de Salud y todos integrados. Y ese consejo está formado por 32 vocales, donde está educación, salud, las secretarías, etcétera, etcétera. Y ese es el que ordena. México tiene ahí un privilegio que creo no fue bien aprovechado. Se debió haber aprovechado mejor para poder hacer la normativa, y creo que ahora lo pueden utilizar para poder retomar los sistemas y poder dar los reglamentos y lineamientos que deben de ser, porque el Consejo los emite, se publican en el diario oficial y son obligatorios, no tienen que pasar por Congreso, no pasan por Congreso. Si el Consejo dice va, va. Y ahorita es un tema que pueden incluso los diputados apoyarnos para hacer propuestas encaminadas a integrar el sector salud, poder resarcir el daño de la pandemia y poder entrar en el resto de programas que están pendientes y que tenemos que darle seguimiento. Entonces, como ven, hablé un poquito así de todo, les di un concepto de los sistemas y bueno, hay más temas de qué hablar, pero me gustaría aquí calmarme tantito para escucharlos, aquí la diputada, nosotros, y ver si hay alguna pregunta, alguna duda de lo que hemos mencionado. ¿Algún comentario adicional, diputada? Sí, no, pues un gusto escucharlo. También me faltó agradecer al maestro Abraham Nuncio el haberme invitado. Sí, como escuchábamos, la pandemia del COVID afectó mucho, pero yo lo que les decía compañeros del trabajo, cuando empezó la pandemia yo todavía estaba trabajando en una clínica familiar y pues también veíamos cómo no habíamos iniciado la pandemia con una de las sociedades más saludables, sino una de las sociedades ya con enfermedades en un alto porcentaje, la cuestión del sobrepeso, en un amplio porcentaje también el tabaquismo. Y sí quisiera comentar que al menos por ahora se han tenido avances muy importantes en establecer espacios libres de humo de tabaco en todo el país. Hasta ahorita se tiene solo en 15 estados de la República, pero está a punto de aprobarse en el Senado para que ya existan estos espacios en restaurantes, casinos, todos los lugares cerrados que sean libres de tabaco, porque eso también fue una de las cuestiones que nos emproblemaron como sector salud para la atención, porque se ponían un poco peor los pacientes. Bueno, no poco, en algunos casos era un daño bastante grave. También quisiera hablar del
Del presupuesto, ahorita estamos incluso analizando el presupuesto de Nuevo León, que sí trae una partida para diabetes específica, pero sí es una cantidad muy corta que a lo mejor en adelante sí tendría que aumentar, porque también tenemos uno de los estados con más diabetes. Por ejemplo, en Argentina existe una ley de diabetes que lo que nos ayuda es, bueno, lo que les ayuda en Argentina es a que todas las personas tengan todos los insumos. Realmente hay muchas personas que sí quieren llevar un control, pero sí les hace falta, pues, las jeringas especiales, el medicamento. Nuestro mismo sector salud en algunas ocasiones no tiene todas las medicinas necesarias. Hay unos problemas graves en el desabasto, ya sea inducido o sea que realmente no existe los medicamentos o que no está el presupuesto, pero incluso ahorita en este momento en el país se está hablando de que si el desabasto continúa, va a ser el ejército quien esté moviendo los medicamentos en el sector salud. Esto también nos tiene que remitir a una cuestión de corrupción, en donde es muy grave que por ganar algunos centavos, algunos pesos, se ponga en riesgo la salud de la gente y que tengas que ser el ejército quien administre los medicamentos, como fue en el caso de la vacunación, y que realmente fue uno de los factores que llevaron a esta gran vacunación en cuanto a porcentaje de población, porque yo siento que si no hubiera estado el ejército ahí controlando todo el movimiento, hubiéramos tenido a lo mejor lotes perdidos en mayor cantidad. La verdad es que nos ha servido que haya estado el ejército y a lo mejor probablemente en adelante también los medicamentos más económicos o más baratos también los tenga que estar transportando el ejército, porque hay quienes de verdad no se tocan el corazón y esconden medicamentos, lo dejan en bodegas. Esto es muy grave también y hay que decirlo y que la gente sepa que se tiene que hacer algo. En cuanto a la vacuna patria, también nos da mucho gusto que se esté haciendo todo este trabajo. Hay que apoyar más a la ciencia, hay que creer más en los mexicanos y las mexicanas, porque de verdad es que tenemos una gran capacidad de retomar esto, de no perderlo y de que los mexicanos puedan hacer sus propias vacunas, que retomen toda esta parte. Creo que ahorita hay una norma mexicana sobre diabetes tipo 2 y está pendiente la norma mexicana de diabetes tipo 1 y también algunas otras normas para que se dé igual tratamiento independientemente de si está en el ISSSTE, si está en Salubridad, si está en el IMSS o si está en INSABI, en donde esté, para que todos tengan exactamente el mismo protocolo y que realmente se les pueda dar una atención adecuada. En cuanto a los embarazos de niñas y adolescentes, presentamos una iniciativa hace 2 días para que se dé mejor educación sexual, que sea integral, que se enseñe la sexualidad responsable y disminuir estos casos. Tenemos también el mandato de reducir a 0 el número de embarazos de niñas y adolescentes para el año 2030 y en eso sí nos tenemos que poner todas y todos a trabajar mucho porque pues se viene después del embarazo. En el caso de que voluntariamente quieran concluir este embarazo, las niñas muchas veces no concluyen su educación y los lleva a una pobreza y a un círculo de pobreza del que muy difícilmente van a poder salir. También es un problema de salud pública el hecho de que las mujeres no tengan autonomía sobre sus cuerpos y tenemos que considerarlo como un problema de salud, no como otra cosa. Realmente yo creo que ahí vamos a avanzar también en estos años para reducir los embarazos adolescentes y además la violencia hacia las mujeres
y también tenemos que reducir la violencia obstétrica también, porque es muy común que incluso cuando voluntariamente quieren concluir sus embarazos, al momento de tener a sus niños, a sus niñas, se les trate mal en los mismos espacios en donde debería de dárseles atención. Sí, también necesitamos, aquí están comentando, mejores. También la iniciativa, aparte de ella, es tener más conocimiento sobre enfermedades de transmisión sexual. En este momento, el Instituto Mexicano del Seguro Social ya está dando una pastilla que se llama PrEP, y eso ayuda a que sea menos probable el contagio de VIH, pero aún así hay otras enfermedades de transmisión sexual que se pueden seguir contagiando a pesar de que tomen este medicamento. En eso sí tenemos que ser mucho más abiertos, no ser tan conservadores, hablarlo ya sin miramientos, sin tapujos. Y yo creo que en la medida en que socialicemos más todos estos datos, todo este conocimiento, vamos a poder atacar esta pandemia de VIH. Y también el día 1 de diciembre es el día el día en que se habla mucho del VIH en todos los espacios públicos, a lo mejor desde los espacios de salud, pero también desde los espacios en donde hay representantes populares. Ahí tenemos que sacar incluso algún compromiso de todos los municipios para que hagan ferias en donde se hagan estos análisis de VIH, en donde las personas se puedan estar revisando al menos cada año para que conozcan su situación actual y que no se confíen de nadie en ningún momento. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Dándole continuidad a lo que es la plática, también vamos a pasar ahora a lo que es la sección de preguntas y respuestas. Precisamente ya había aparecido una pregunta que respondió la diputada respecto a la educación sexual, ¿verdad? Entonces, si alguien más tiene alguna pregunta o quiere hacer algún comentario, por favor, adelante, puede levantar la mano y se le cederá la palabra. Bueno, ¿hay alguno de los participantes que desea hacer uso de la palabra para una pregunta? Ok, ya tenemos ahí a alguien. Yadira, adelante, por favor. No. Hola. ¿Perdón? ¿Sí? Ya, perdón, es que no se activaba mi micrófono, lo siento. Mi nombre es Yajaira y quiero preguntarles algo. No sé si ustedes están enterados de la situación que ahorita se está viviendo con los chicos de secundaria y primaria que ya están regresando a clases. Ellos, ¿qué tipo de van a tener vacunación? ¿Qué va a pasar con ellos? Porque la verdad yo sí estoy preocupada por ese tipo de población en realidad, porque son niños pequeños también, los de kinder y primaria, los cuales están regresando a clases y no son muy cuidadosos, que digamos. ¿Qué es lo que pasa con ellos? ¿O qué pasará más bien? Yo creo que el tema de la vacunación es lo fundamental. Tenemos que entender que ya fue aprobada la vacuna. La única vacuna global que está aprobada es Pfizer. El resto de las vacunas no están aprobadas globalmente, aunque están en la parte de emergencia. Ahorita tenemos 6 vacunas aprobadas por la OMS, pero la única global es Pfizer. Y para finales de mes de diciembre deben de estar aprobadas el resto en forma completa y probablemente algunas otras vacunas. Entonces, tenemos que aplicar Pfizer. Estados Unidos, que es el que va adelante, y en los países ya autorizaron ellos la vacunación de 12 a 17 años. De 18 en adelante ya estaba autorizada. De 12 a 17, y acaban de autorizar también la vacuna de 5 a 11 años. En los pacientes, en los niños de 5 a 11 años, se les pone 1/3 de la vacuna.
que es original, es decir, si fuera un mililitro, el tercio de eso se le pone, y a las 3 semanas se le debe de poner un refuerzo a ese niño. A los de 12 a 17 en adelante se les pone igual, las 2 dosis con los tiempos correspondientes. Yo creo, para contestar tu pregunta, que tendremos que entrar en la aprobación de la vacuna para que podamos tener la seguridad, ya que ahorita, en este momento, los niños están sujetos de enfermedad. Anteriormente se manifestaban poco, nos afectaba más a los adultos mayores, nos vacunan a los adultos mayores, se baja la incidencia a los pacientes activos. La incidencia mayor de COVID ahorita está de los 19 a los 44, porque es la actividad, están vacunándose, se baja para que no alcance, y yo creo que la próxima decisión de gobierno tendrá que ser, porque así tiene que ser médicamente, que vacunemos a los niños de 5 a 11 con correspondiente y de 12 a 17. Y eso garantiza que no tengan problema. Los niños, como tienen un esquema de vacunación muy fortalecido, ya que se les está inmunizando contra las enfermedades infectocontagiosas de la infancia en forma permanente durante la infancia, generalmente tienen un sistema inmunológico muy fuerte. Las posibilidades de que tengan un daño no es, pero las posibilidades de que sí contaminen sí es. Entonces el problema es más que todo la contaminación de los niños y las posibilidades que ellos tengan de transmisión en forma completa. También los niños tienen otra protección, tienen las células de los niños tienen unos receptores, y esos receptores, por estar estimulados por las inmunizaciones previas, hacen que el virus no se introduzca en la célula. Nosotros los adultos mayores que tenemos ya la inmunización muy vieja, conforme avanzamos en edad no nos inmunizamos, o nos inmunizamos contra la influenza ahorita nada más casi, pero podemos inmunizarnos para herpes, para neumonía, por neumococo en forma completa, y eso hace que esos receptores se pierdan. Por lo tanto, somos más susceptibles, y si tenemos una comorbilidad, pues todavía más. Y la comorbilidad también se presenta en pacientes jóvenes. Entonces, para contestar, sí va a ser importante vacunar a los niños para que puedan hacer. Ahorita regresan y esperemos que pronto se dé la decisión de que se haga la cobertura. Muy bien, muchas gracias. Hay otra pregunta por parte de Itzel. Bueno, adelante, diputada, ¿quería hacer comentario? Sí, nada más rápido, se ha avanzado en la vacunación por etapas y por eso ahorita van en los niños de 12 a 17 años, pero la Pfizer es la única aprobada de niños de 5 en adelante. Yo creo que cuando concluyan con esta etapa tienen que seguir con los demás, y no es por hacer promoción, pero también el gobernador está proponiéndoles que si quieren enviar a niños a vacunarse en Estados Unidos, lo están haciendo. La única cuestión ahí es que creo que van pocos adultos con todos los niños, pero pues también acérquense y si están muy preocupados. Y también sí quiero hablar que es un grave problema en cuanto a la vacunación, que existen grupos antivacunas. Esto sí ha afectado, incluso en una reunión con Javier Navarro, el secretario de Gobierno, él nos dijo que si no se ha avanzado aún más en el porcentaje de vacunación, no es porque hayan hecho falta más vacunas, sino porque sí hay personas que se han dedicado a estigmatizar y a asustar a los demás, y diciéndoles que la vacuna, que tiene un chip y que tiene así cosas extrañas, pero no, yo ya me la puse, no me pasó nada, y la verdad es que es muy bueno fortalecer nuestro sistema inmunológico. Entonces la recomendación es que todo el mundo se las ponga, además de que si quieren cruzar a comprar al otro lado, ¿no? Pero independientemente de eso, pues que cuiden a sus familias también. Gracias. Adelante, doctor. Sí, para complementar lo que dice la diputada, sí están vacunando, empezaron con los de comorbilidades, los que tenían cáncer y tenían problemas inmunológicos obligados, pero ya tienen ahorita la posición para estos niños, por eso digo que se incremente la vacunación. La que tienen que aprobar ahorita es la de 5 a 11 años en forma completa, y posteriormente, acuérdense, viene la tercera dosis. O sea, eso se está manejando ahorita, en Estados Unidos ya está aprobada, para que los pacientes adultos mayores se pongan la tercera dosis, como yo, que ya me la puse.
Entonces me la puse allá porque, pues aquí todavía no hay, pero entonces me adelanté, como ando en todas partes, dije, pues mejor me prevengo, ¿verdad? Pero ya pude hacerlo, tuve la oportunidad en un viajecito y me la pusieron, entonces, bueno, pues ya quedó. Entonces todo esto de la vacunación creo que iba en camino, con todo lo que eso significa y con las altas y las bajas que hubo y con todo, creo que ya se normalizó. Y un tema que quiero mencionar en vacunación, que era muy importante, los estados tienen un sistema de vacunación desde hace muchos años. De hecho, México era el número 1 en vacunación en Latinoamérica y le ganábamos a Estados Unidos en la vacunación, para niños y para todo. Pero lamentablemente a veces se pierde el concepto. Creo que ya se retomó y eso me dio mucho gusto, porque la gente está preparada en el Estado y si le dan las facilidades y los controles, pues ahí están los resultados. Tenemos 8 de cada 10 de nosotros vacunados en el Estado, con lo cual es un alto porcentaje y agradecer a los diputados también la presión, porque también los necesitamos para que sigan presionando. Efectivamente, muchas gracias. Tenemos otra pregunta por parte de Itzel Miroslava Peña. Adelante. Bueno, buenas tardes, primero que nada, buenas tardes, noches. Bueno, se sabe que en muchas partes de México a las mujeres indígenas y o de bajos recursos se les ha aplicado algún método de planificación familiar sin su consentimiento o fue bajo su consentimiento, entre comillas, pero pues bajo la presión de que estaban en un parto se les puso el papelito, ¿sabes qué? Firma, ¿de qué es? No, pues la verdad no, una mujer pariendo pues no tiene el tiempo o para poder analizar un papelito que le están dando a firmar. Entonces, mi pregunta es, ¿en Nuevo León hay discriminación y o violencia hacia las mujeres de bajos recursos? Y si sí, ¿qué se planea hacer para erradicar el problema? Porque, bueno, muchos dicen, bueno, vamos a trabajar en eso y hasta ahí queda el tema. Pero es necesario, bueno, sabemos que aunque sean médicos, su opinión no puede interferir en lo que quiere una mujer. Entonces, ya sé si es una mujer indígena, no podemos interferir en su decisión si quiere tener más hijos. ¿Qué se planea hacer o qué se tiene planeado hacer para este próximo, pues sí, para el tiempo que viene con respecto a estas mujeres? Yo no estoy enterado de eso, no sé, sería cuestión de ver lo que es, pero no creo, hay cosas que no se deben de hacer, así de simple, ¿verdad? Y no se deben cosas sin consentimiento y menos de ese tipo, pues claro que no. Los médicos tenemos un reglamento propio mental y algo que cuidar, que es la seguridad y la integridad del paciente, y aparte respetar. En la vacunación es un poquito diferente porque lamentablemente, por ejemplo, en países como Austria ya es obligatoria la vacuna a partir de febrero. Y poco a poco los sistemas se tienen que ir endureciendo un poquito, ¿verdad? Independientemente si hay resistencia a la vacuna, porque así como no quieren ponerse la vacuna, pues tienen que cuidar al resto de la población. Entonces, debemos de compartir la responsabilidad. La pandemia es una corresponsabilidad. Entonces, la vacuna nos protege, protegemos. Ese es lo que debemos de tener como prioridad en forma directa. Adelante, Sí, diputada. sí, habían, bueno, está como que hay registros de que antes sí sucedía esto. No sé si todavía siga sucediendo, pero lo tenemos que denunciar. Pero lamentablemente en este país, incluso en América Latina, todavía se quiere regular la reproducción de las mujeres, no solamente en el sentido de hacerles, por ejemplo, la salpingoclasia, sino también en el sentido contrario de no querer hacérselas. Y también tenemos reportes de los casos contrarios en donde ellas van y solicitan la salpingoclasia y les dicen que no, que necesitan un permiso firmado de la pareja o de alguien. Eso también se puede denunciar. Todo eso está incorrecto y cada una de las mujeres tienen derechos reproductivos que están protegidos por la Constitución en el artículo 4 y tenemos que denunciar estas cosas. Igual si ustedes tienen conocimiento de estos casos, háganoslo llegar al Congreso de Nuevo León. Puede ser a mí
o a cualquiera de las diputadas, diputados, pero yo me pongo a las órdenes para que esto no suceda. Sobre todo, pues, bueno, mi área de responsabilidad es el Estado de Nuevo León, pero si es en otro lugar, igual les puedo pasar el dato a compañeras que están como diputadas federales. Pero no se dejen y sí denuncien, esto está muy mal. Efectivamente, es más bien un tema de que hay una intervención ahí de los mismos usos y costumbres de las personas o incluso creencias religiosas, en donde ahí agregando un tema al respecto, utilizan como pretexto a veces esta modalidad para no atender, ¿no? Que viene siendo la objeción de conciencia, donde ellos ya planean o piensan decidir sobre los cuerpos, sobre la salud de las otras personas cuando no les corresponde, ¿no? Y bueno, avanzamos a otra pregunta. Ahora Osmar Said Sandoval, adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Disculpe, tengo como algo que decir y una pregunta. Sobre el tema de los alumnos de secundaria, en sí, ¿cuál fue la idea de reactivar otra vez todo lo de la secundaria? Me refiero, aún no los han vacunado y ni nada de eso y ya están dejándolos ir. De hecho, yo, cada vez que paso por mi secundaria veo ahí bastantes niños así. Y como dijo mi compañera, pues sí, tiene razón, son niños, o sea, se pueden, o sea, todavía, contagiar, o sea, no saben lo que hacen. Y pues la verdad, este sería lo que quería decir. Y la pregunta sería, las vacunas, ¿cuándo llegarían para los niños de 12 años? ¿Qué es lo que quería preguntar? ¿O a fuerza es ir hasta allá, hasta Estados Unidos para la vacuna? Ahorita hay vacuna para los niños con comorbilidad y hay vacuna. Tienen que terminar esa fase 1, ya se están vacunando, o sea, ya se están vacunando con ciertas condiciones, pero es un número importante. Y yo creo que de ahí se va a desprender ya la vacunación en forma completa para poder cubrir, porque los más vulnerables son los primeros y luego los segundos, ¿me explico? Por el proceso médico. Y en cuanto a la decisión de la activación, pues es una decisión que tomaron también los papás. Los papás presionaron mucho en muchas partes para que volvieran los niños a las escuelas, pero desde el punto de vista de socialización, desde el punto de vista de aprovechamiento y de todo lo que eso significa, pues se le vio la necesidad de que volvieran en forma voluntaria. Acuérdense que el que está volviendo es voluntario, no necesariamente tiene que ir, ¿verdad? Sí, Entonces, sí, claro. A lo que me refiero es que en sí no es así como para volver la didáctica y todo eso. El problema es que hay papás que en sí no quieren lidiar otra vez con los niños, quedarse en casa. Es lo que me refiero. Esa es otra de las razones también por las que algunos muchachos ya volvieron a la secundaria. Sí, claro. Son condiciones familiares. Ustedes saben que cambian mucho las condiciones familiares. También se manejó mucho a nivel federal y a nivel de los estados la posibilidad de regreso. Y se hicieron a través de los consejos de salud y a través de todo los factores de riesgo, que son muy importantes. Por eso se hicieron los filtros desde la casa, se les pidió a los papás el filtro, y si no, que lo dejara. Y si alguno se le hace la prueba. Si es sospechoso, ustedes lo vieron, lo dijeron, lo separan y automáticamente ponen en cuarentena a los que están alrededor. ¿Me explico? Hasta ahorita ha habido pocos casos. Si los han fijado, ya tenemos ratito, pero ha habido pocos casos. No ha habido muchos. Y los poquitos casos que se han mencionado, todos han sido atendidos por el sector salud en forma muy completa. Ninguno ha estado grave, ni ninguno ha dado ningún problema. Entonces, hasta ahorita ahí va. Pero yo creo que si vacunamos, y tienes razón, yo creo que sería lo ideal, ¿no? Ya con eso cubriríamos a este grupo, y si lo bajamos más a los niños abajo, pues vamos a cubrir ya todos los que devuelvan. Ahora tenemos el problema de los maestros, ¿no? Que fueron vacunados con la CanSino. La CanSino decían que no, también lo quiero mencionar, decían que no tenía, fueron anticuerpos. Aquí en el centro de investigación, que yo soy director, como somos de la universidad, algunos o muchos les pusieron CanSino. Entonces, por protección, lo hice a través de los laboratorios que tenemos, les hice el control de anticuerpos. Y quiero mencionar, porque para que quede claro, que el 95% traía anticuerpos. O sea, sí funciona. A lo mejor no al 100%, ¿verdad? Porque siempre hay un factor de riesgo. Pero a los que se pusieron CanSino, tranquilos, vale.
Por eso el presidente estaba insistiendo que valga ya, pero bueno, a lo mejor requiere un refuerzo, vamos a ponerlo así, pero por lo pronto yo les aseguro que están protegidos. Lo quiero decir porque también ocasionaron ahí una serie de comentarios y esto y lo otro, porque la OMS no lo ha aprobado, junto con Sputnik, son las dos que no ha aprobado, pero no las ha aprobado, les digo porque los reglamentos de la OMS son estrictos, no en que sean de Rusia ni que sean de China, no, tienen que cumplir con una serie de requisitos para que se documente, y eso es lo que les faltaba. Yo creo que de acuerdo a cómo van, para ahora, para diciembre, van a ser aprobadas las dos, igual que el resto de las vacunas. Entonces vamos a tener ya no nomás la Pfizer, vamos a tener a lo mejor 20 vacunas, y eso nos va a ayudar mucho a la cobertura universal. Ok. Bueno, muchas gracias por haber recibido mi comentario algo extraño y se ve que cómico, pero sí, muchas gracias. Diputada. Sí, bueno, sí, nada más que hay algunas decisiones que sí recaen en el gobernador y algunas otras decisiones ya son de salud, y cada uno de los estados también va poniendo algunas restricciones o algunos permisos, y ellos también creo que cada 3 días, cada semana están dando informes, y también han estado dando información de que si va a aumentar esto y que además se prevé una cuarta ola, a lo mejor las restricciones van a volver a como estaban antes, que es otra vez limitar el aforo en lugares públicos y todo. Y también aquí alguien escribió en los comentarios, y tiene mucha razón, que la vacuna no quiere decir que te dejes de cuidar, que no nos confiemos, que usemos como quiera en espacios públicos el cubrebocas, la sana distancia, en la medida de lo posible, pues no ser vía de este virus para otras personas. También estoy viendo que hay muchos comentarios sobre sexualidad en quienes están escribiendo por ahí, que aprendieron solos, aprendieron solas, y pues sí, tienen mucha razón, así fue nuestra generación y tenemos que ir cambiándolo poco a poco, o mucho a mucho, para poder cumplir también con nuestras metas y darles un mejor futuro a las niñas y a los niños. Aquí mismo en el estado hay algunas asociaciones que se dedican a visitar escuelas y llevar la información científica a cada una de las escuelas o incluso a municipios. Yo, no es por hacer propaganda, pero está Xochiquetzal, que también si son parte de alguna escuela o algo, pues les pueden invitar, y ellas tienen toda la información y están súper preparadas para ir y llevarles esta información, incluso a sus escuelas, si es lo que están buscando. Ahí vi una Muchas pregunta gracias. que dice lo de las vacunar con dos farmacéuticas diferentes. Ya se establecieron las fases de refuerzo, ¿verdad? Por ejemplo, para la CanSino se puede usar Moderna o Pfizer, para la de Johnson Johnson, Moderna o Pfizer, ¿me explico? Y entre Moderna y Pfizer pueden ser compatibles, es decir, ya se trabajó en eso, porque no hay un estudio real para poder determinar, pero tampoco hay un estudio negativo. Entonces, al no haber un estudio negativo, favorecemos a que se genere la inmunidad. Para contestar la pregunta que por ahí vi en lo que pusieron en forma completa, ¿verdad? Muchas gracias. Adelante, André Enríquez. Buenas tardes. ¿Se me escucha ahí? Sí, se escucha. Ah, perfecto. Bueno, buenas noches en realidad, ya son noches. Mi pregunta va respecto a lo que se está viendo un poco, estar un poco relacionado con lo que comentó mi compañero Osmar, creo que se llamaba. Se ha visto, por ejemplo, he visto noticias en las que se habla ya de nuevas variantes, por ejemplo, la variante de Sudáfrica, ahora que no recuerdo muy bien el nombre, y vaya que no son cualquier tipo de variantes, ¿no? Que han traído mutaciones pues más extremas, se podría decir. Mi pregunta va enfocada, por ejemplo, hemos visto que la federación por parte del Poder Ejecutivo pues ha dado indicios de que se planea volver a clases presenciales, y digo, no soy un amante yo de las clases en línea, la verdad, preferiría presenciales, pero con estos repuntes que se ha visto de nuevas variantes, ¿qué es lo que se hace de parte del Estado? ¿El Estado planea seguir con esta idea de regresar a clases presenciales? Y de parte de la academia o de los médicos, de la sociedad de la salud, ¿qué se ve? ¿Se planea también ayudar al Estado con esto? ¿O se planea hacer una investigación
y vaya a seguir con esta metodología de las clases en línea o cómo se va a llevar. ¿Puedo contestar? Yo creo que aquí estamos en la etapa híbrida ahorita, la intermedia, donde estamos regresando, vamos a ver el programa de vacunación, yo creo que lo van a analizar de aquí a diciembre, como ya lo mencionó la diputada, para estar seguros, también que no nos rebote una tercera ola y tengamos que volver a restricciones, como está pasando en Europa, y eso nos causaría un problema serio. Entonces, se está determinando, por ejemplo, en la Universidad Autónoma de Nuevo León, que a partir de febrero, 100% de regreso a clases, ¿verdad? Independientemente. Ahora, si alguno tiene alguna situación especial, profesor o maestro, profesor o alumno que no pueda regresar, se le permitirá estar en su casa con las plataformas correspondientes. Pero por lo pronto, hablo de la universidad en forma presencial completa a partir de febrero. Si es que no hay ninguna restricción y no hay ninguna cosa, que eso es bien importante para que lo tengan ahí. Y por ahí vi un chat, nomás para contestar, AstraZeneca no se contrapone con CanSino, para que esté tranquila la que lo puso o el que lo puso, ¿sí? Entonces, sí van a regresar probablemente en febrero, ¿ok? Muchas gracias. De las otras preguntas que se manejan aquí en el chat, antes de cederle la palabra a alguien más de los que tienen la mano levantada, dice que si hay algún problema o indicación, sabiendo que igual que se sigue la aplicación contra el COVID, es decir, ahora que se está vacunando contra el COVID y empieza la temporada de vacunación contra la influenza, ¿hay problemas si se ponen las dos vacunas? Es la pregunta. No, no hay ningún problema, lo contesto médicamente, no hay ningún problema, no se contrapone. Si quieres esperarte una semana después o 10 días después de la vacuna del COVID para estar, porque también hay que esperar que el COVID no nos dé daño, digo, no daño, sino da temperatura, malestar general y dolor de huesos cuando te da. Pues te ponen la de influenza y luego te ponen la otra, pues a lo mejor hay que esperar los 10 días y ahora sí ponte la de influenza, pero en posición te las puedes poner las dos juntas, no pasa nada. Yo quisiera nada más comentar que la decisión de escuelas y secundarias es del gobierno de Nuevo León, pero aquí decía alguien que por qué en la universidad aún no. Esa ya sería decisión del rector o de su consejo. Por eso ellos están esperando a ver cómo siguen los casos. Y además cada universidad tiene criterios diferentes. De hecho, en algunas privadas ya están regresando con comprobante de vacunación. Entonces, cada una de las universidades son autónomas. Entonces, ellos toman ciertas decisiones. Por eso. Muchas gracias. Muy bien. Tenemos otra pregunta por parte de Grecia Victoria Treviño. Adelante, por favor. Sí, buenas noches. Es una pequeña duda con algo que comentaban sobre el respecto de en febrero probablemente ya volver a clases presenciales y solamente en casos especiales, comentaba el doctor. En casos especiales, pues pertenecer a las plataformas. Bueno, mi duda es si probablemente se estaría manejando de esta forma, porque yo consideraba que iba a ser como igual este semestre que se dio la decisión de mantenerlo en línea o hacerlo de ya manera híbrida presencial. Sí, yo lo contesto. Acuérdense que se abrió ya por parte de la Secretaría y del Consejo de Salud el 70% del aforo para muchas áreas, ¿sí? Y las escuelas también están incluidas. ¿Por qué? Porque los indicadores, que son los casos, que son los intubados, que son los hospitalizados, que son los casos activos, ¿sí me explico? Son los que determinan la decisión. Si esta se sigue manifestando de aquí a enero, porque vamos a tener el mes de diciembre, que vienen las posadas, las reuniones en las casas, y tenemos el mes de enero para definir. Acuérdense que una vez que se presenta el COVID son 3 semanas para que la curva se aumente. Son 3 semanas. Los especialistas dicen que para ver la dimensión son 3 semanas. Entonces, si durante las primeras 3 semanas o 4 semanas de enero se manifiestan las curvas hacia abajo, ¿cómo van? Yo creo que sí, a partir de febrero se da la luz verde. Si hubiera algún cambio, nos avisarían y a lo mejor decir, no, solamente el 50% y volvemos otra vez durante un semestre, ¿verdad? Que eso es lo que tenemos que valorar.
Un tema importante que debemos de comprender es la vacunación para poder tener una cobertura universal. La OMS quedó muy clara de que requería el 50% en una población para diciembre, y para el año que entra, para mediados del año que entra, más o menos más 70%. Nosotros vamos ya casi en el 50%, vamos en un porcentaje muy alto, en mi 49.9%, 50%. A lo mejor con una presioncita a la vacunación podemos llegar más alto y podemos llegar a la cifra del 70% de la población. Si llegáramos a esa cifra, estaremos muy protegidos en forma completa. Muchas gracias, doctor. Adelante, diputada. Sí, nada más comentar que el porcentaje en el estado de Nuevo León es de los más altos del país. Está incluso dentro de los 6 estados con mayor protección, pero como sabemos que hay mucho movimiento, viajes y todo, bueno, no solamente en el país, sino al extranjero y todo, pues es que también tenemos que, o bueno, desearíamos que la mayor cantidad de pobladores sí se vacunen, que tomen esa decisión, que vacunen a sus familias, porque finalmente hay mucha movilidad en todo el país. Muchas gracias. Adelante, doctor. Estoy tratando de ayudar a las preguntas, ¿no? Me dice ahí que qué medidas se están tomando básicamente para los que tienen secuelas, ¿verdad? Pues yo lo mencioné hace ratito. Ese es un tema ya muy importante. Ya se están haciendo, ya están los protocolos donde se les hace una espirometría, se les hace una tomografía, se les hace pruebas de función renal, se les hace una tomografía cerebral, se les hace los trazos bioquímicos necesarios para poder determinar, y en base a eso se les da un tratamiento de seguimiento para cada uno de ellos en base a lo que el estudio de este chequeo demuestra. Entonces ya está en proceso, esto se va a quedar y lo tendremos que aplicar en las instituciones públicas por proceso natural para poder atender a los pacientes, porque van a ser una cantidad importante. Otra pregunta por ahí son las variantes. Definitivo, es un virus que ya llegó para quedarse, se va a tardar un rato. Y mientras esté ahí, se va a estar mutando. Ahorita acaba de aparecer una variante nueva en Botswana, y esa variante tiene 32 mutaciones, que es la variante actual. Es una variante que determinaron los británicos porque ellos tienen posesión ahí en África, y se encontró además en Hong Kong un caso que viajó. Entonces hay 3 casos de esa variante. Es una variante especial, muy agresiva, por la cantidad de mutaciones que tiene, 32. Los expertos, yo pregunté, me dicen que es inestable, que muy probablemente no alcance a diseminarse, pero si se disemina esa variante, pues volverán otra vez a aparecer olas en relación a los lugares donde esto se contamina. Entonces, posibilidades de nuevas mutaciones existen. Por eso las medidas de seguridad las tenemos que seguir utilizando. Muchas gracias, doctor. Y también hay una aquí que quedó pendiente también, que es si alguien no se puede vacunar por problemas de salud contra el COVID, ¿habría una complicación con el comprobante de vacunación? ¿Perdón? Que si habría alguna complicación con el comprobante de vacunación, que supongo que pues sí, ¿verdad? Porque no se pudo vacunar por problemas de salud. Sí, bueno, tienes que tener ahí el comprobante. Hay casos en los cuales se trata de no poner las vacunas. Los pacientes que tienen una enfermedad que se llama Guillain-Barré. El Guillain-Barré es una enfermedad que es post-vacuna, generalmente se asocia con influenza en forma completa, pero también ven ante la posibilidad de una variante de este tipo de vacunas que lo pueda presentar. Si el paciente tuvo Guillain-Barré, que es una enfermedad que incapacita a las personas, es ascendente, ¿sí? Vicente Fernández tuvo Guillain-Barré, lo vieron ahí ustedes, se cayó porque tuvo un Guillain-Barré, ya que el Guillain-Barré es incoordinado y se cae. Mi hijo tuvo Guillain-Barré después de una influenza, estuvo muy delicado gracias a que le pusimos los medicamentos, que si hay medicamentos, una vez que se diagnostica hay medicamentos, se pudo recuperar. Entonces, son contraindicaciones. En pacientes de otro tipo, inmunosuprimidos y no, hasta ahorita no hay contraindicación, al contrario, se les pone para que puedan tener la producción de defensas, ¿sí? La otra contraindicación es que tengan alergia. Le dicen lo que tienen sulfatos. Si él es alérgico a los sulfatos, automáticamente no se puede poner.
Muchas gracias, doctor. Diputada, ¿algún comentario? Sí, pues nada más comentar que la Comisión Nacional de Derechos Humanos sí ha hecho varios posicionamientos, y también en los trabajos está prohibido discriminar a quienes no se pusieron la vacuna, a pesar de que yo quisiera que todos se pusieran la vacuna. De todas formas no los pueden discriminar, y también pues estar ahí al pendiente de en dónde los están discriminando. En el caso de la frontera es una situación diferente porque ellos solamente aceptan algunas de las vacunas. Pero si es por cuestión de salud, nada más, ustedes comprueben que es por eso. Gracias, diputada. Aparece una mano levantada por parte de Carla Yaqui. Adelante. Sí, buenas noches. Ahorita hablando sobre la discriminación de las vacunas, ¿cómo podríamos hacer para convencer a la población de vacunarse? Digo, porque no nada más es que ellos se ponen en riesgo, ponen en riesgo a las demás personas que aún vacunadas estamos susceptibles a contagiar el virus. Entonces, a lo mejor, pues sí, obviamente es mala decisión discriminarlos, pero sí da como, pues un poco de preocupación al saber que convivimos con personas que no se quieren vacunar teniendo la oportunidad, sabiendo que hay otros países que no cuentan con los mismos recursos que México. ¿Cómo convencerlos de que sí acepten la vacuna para no poner en riesgo al resto de la población? Pues mira, yo te comentaría lo siguiente. Tenemos que hacer un buen esfuerzo para quitar las noticias malas dentro de lo posible, demostrar que la ciencia tiene validez y que es la que nos puede ayudar. Pero aún así hay condiciones personales que no podemos quitar, ya lo mencionó la diputada, así es. Incluso ven ustedes profesionales en Estados Unidos del deporte que no se quieren poner la vacuna y los quitan y sin embargo no se la ponen, porque pues que está mutada y que esto y que lo otro, y la verdad es que tenemos que hacerle caso a la ciencia. Aquí lo que estamos haciendo en el centro, y lo quiero mencionar bien, estamos haciendo un diplomado iberoamericano, donde están integrados 14 países, donde hay ahorita un número importante de profesionales trabajando en formar la estructura para ayudar a hacer una comunicación mejor, porque no es lo mismo comunicar a un adulto mayor, a un joven, a un niño, me explico, o sea, tenemos que ser muy claritos en forma de comunicar y hacerlo de la mejor manera. Lo hicimos a nivel nacional, logramos un convenio con la Secretaría de Salud Federal y les dimos a los 32 estados el curso que se acaba de terminar, de tal forma que eso nos ayuda mucho a que dentro de la propia Secretaría de Salud de los estados se hagan profesionales para poder comunicarnos la mejor manera de podernos convencer, que eso es lo que tenemos que hacer. Gracias, doctor. Adelante. Bueno, muchas veces al principio de la vacunación, personas subían sus fotos y eso de pronto decían, ya, si no sube la foto no sirve la vacuna, ¿ok? Pero creo que es algo bueno finalmente, que da confianza a las personas. Sé que hay personas que son influencers o muy visibles y que al momento de ponerse la vacuna van creando confianza en ciertos sectores de la población. Eso también es benéfico desde el punto de vista, pues algo visual o algo así, nos ayuda, pero también hay que confiar mucho en la ciencia. O sea, realmente es que si hemos logrado erradicar algunas enfermedades es gracias a la vacunación. O sea, todavía hay personas, incluso familiares míos, que tuvieron que luchar contra la polio, que si ustedes conocen un poco, a veces las personas no caminan bien, tenían algunas otras cuestiones cuando les dio polio en la niñez, en la juventud, y eso es algo que esta generación ya no tiene. Es algo que nosotros no tuvimos que pasar, que no tuvimos esa complicación, pero esto fue gracias a las vacunas. Tenemos la de viruela, o sea, tenemos varias personas de sarampión. Entonces sí tenemos como que seguir confiando en la ciencia, pero no nada más por fe ciega, sino porque hay resultados. O sea, sí tenemos
digamos que documentado todos los avances que hemos tenido y todas las vidas que se han salvado, y no solamente las vidas que se han salvado, sino que se tiene una mejor calidad de vida cuando las niñas y los niños tienen sus vacunas completas. Y en este caso, sí está bien documentado que quienes se pusieron la vacuna de COVID tuvieron menores complicaciones, a pesar que hubieran alguna que otra persona que tuvo complicaciones mayores. En su mayoría, quienes se vacunaron salieron bien librados de esta enfermedad. Adelante, doctor. Yo soy doctor, voy a cumplir 70 años. A mí me tocó cuando era sarampión, varicela, rubiola, la polio. Tengo compañeros míos que tienen polio. Ahorita ya no hay polio. O sea, y decían lo mismo, no te pongas la vacuna porque quién sabe qué. Y del sarampión, en mi tiempo, que no había vacuna, a mí no me tocó la vacuna. Ni tampoco la viruela sí me tocó. Tengo la cicatriz. Esa fue de las primeras vacunas que hubo, lo cual fue un beneficio, pero todo lo que era sarampión, rubiola, varicela, mi mamá lo que hacía era, pues alguien tenía sarampión, hijitos, júntense todos para que se vacunen, y nos vacunábamos todos y todos teníamos sarampión, o todos teníamos varicela, ahorita no, ustedes están privilegiados, fíjense, ustedes ya son la muestra que la vacuna funciona. Entonces, eso es lo que hay que decirlo, y aquí está la prueba, ninguno de ustedes ha tenido sarampión, ninguno de ustedes ha tenido rubiola, varicela, y ni polio. En mi caso, yo puedo decir que sí. Yo tuve sarampión, yo tuve rubiola y tuve varicela. Y aquí estoy vivito. Y no me vacunaron, pero ahora sí me vacuné con el COVID porque le saqué en forma completa. Por ahí hay una preguntita, dice, soy rezagada y me pusieron AstraZeneca y algo así. Sí, ponte la segunda dosis para que completes el esquema en forma completa. Alguien puso ahí también que se puso la de Johnson y que no le quisieron poner la vacuna, pues sí, porque ya está vacunado. Entonces aquí lo que puede hacer es, yo creo que ir a Estados Unidos y allá sí le ponen el refuerzo, allá sí está autorizado, ¿sí? Okay, muchas gracias, doctor. También hay otra pregunta aquí que dice, ya de las últimas que vamos a tomar, ¿cómo se puede tratar con las personas que están convencidas por lo que dice su religión? ¿Se tomaría una medida contra este tipo de intervención que está haciendo la iglesia? Lo digo médicamente, perdón, es que me ha tocado a mí mucho, por la edad, simplemente por la edad. Me tocaron pacientes durante mi proceso formativo en el hospital, yo hice el internado, hice la espatología, pero hice internado clínico, y muchos pacientes no querían operarse en aquel tiempo por la religión, por el problema de las transfusiones o por el uso de medicamentos. Entonces era muy difícil. Y ahí teníamos que jugar a respetar lo que los familiares o el paciente quería, porque ahí no nos podemos meter. A veces se jugaba la vida del paciente, pero bueno, teníamos que ser respetuosos, y lo digo con así, porque no tampoco podíamos violentar una decisión. Son decisiones muy difíciles que tendrán que valorarse familiarmente y con todo lo que eso significa, pero eso existe, eso existe. Muchas gracias, doctor. ¿Diputada? Sí, bueno, yo nada más comentar rápido que como química me ha tocado ver que personas rechazan también las transfusiones sanguíneas por cuestiones de religiones, que sí hay alguna cierta protección cuando son niños o niñas y se pone primero el bienestar de las niñas y niños, que es el bien mayor de los menores de edad, pero en el caso de transfusiones ya está, digamos, reglamentado. En el caso de vacunación no existe como tal, y que también comprendamos que si nosotros o si las autoridades del sector salud van y vacunan a la fuerza a alguien, sería algo muy similar a estas intervenciones que comentaron hace ratito que le hacen a las mujeres indígenas sin consentimiento. Entonces no podemos o no se puede ir en contra de la voluntad de las personas. Por eso es muy importante que nos sigamos cuidando con el cubrebocas, sana distancia y todo hasta que los números bajen lo suficiente. Muchas gracias, diputada. Y pues sí, finalmente tenemos que reconocer que México es un país de derechos, y en este caso la Constitución también señala que los derechos deben ser progresivos, ¿no? Y siempre vigilando el interés superior tanto de la niñez como de todas las personas, ¿no? En este caso,
sí lo recomendable es nada más dialogar con estas personas que están en contra de la vacunación, que se niegan, asegurarnos que no sigan este tipo de, ¿cómo podríamos llamar? Pues opinólogos, ¿no? Que hay gente que le gusta influenciar. Ajá, las noticias falsas precisamente. Entonces es simplemente alentar a la gente a que se informe más, a que escuchen y también, pues, aunque suena un poco falaz, pues buscar, como lo decían, influencia de personas con conocimiento a quien sí llegarían a escuchar, ¿no? En este caso ya funcionaría. Y bueno, pues con esto ya cerramos. Agradezco mucho al doctor Jesús Anser y a la diputada Jessica Lode Martínez a nombre del maestro Abraham Nuncio del Centro de Estudios Parlamentarios y de la Secretaría Académica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Les agradecemos por asistir a este conversatorio y pues nos despedimos. A las personas que vienen por las actividades de formación integral, nada más les comento que la asistencia ya se recogió de aquí del sistema y se va a cotejar nada más con el registro y no tiene nada que preocuparse. En caso de que en las próximas 72 horas no les aparezca su asistencia, entonces sí se pueden comunicar conmigo, mandándome un mensaje privado y ahí nosotros tratamos la situación. Nuevamente, muchas gracias, doctor. Gracias, diputada. Y nos vemos. Disculpe. Gracias y un gusto coincidir con el doctor Jesús Sanz. Gracias. Muchas gracias. Una pregunta. De las